La predicación de esta mañana está basada en San Marcos, en el capítulo 3, versículo del 7 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Pero Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y lo siguió gran multitud de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacia grande multitud y grandes multitud vinieron a él. Entonces dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca para evitar que la multitud lo oprimiera, pues como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas echaban sobre él para tocarlo, y los espíritus impuros al verlo se postraban delante de él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía para que no lo descubrieran. ¿Por qué hablamos aquí de la multitud y la mar? Podríamos haber cogido otro texto, ¿verdad?, que hiciera más referencia al tema, pero aquí el tema es la multitud que seguía a nuestro Señor Jesucristo, y también la mar, la multitud que atosigaba con sus problemas, con sus enfermedades a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nos enseña, retirándose al mar, hacia el mar, que Él también se cansaba, porque Él quiso ser como uno de nosotros. Siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey de la vida, Él quiso ser como nosotros. Aquí encontramos esas grandes multitudes que seguían a nuestro Señor Jesucristo, unos para ser curados, otros para escucharle, los menos, pero también los más, ¿por qué no? Y nuestro Señor les reprendía para que no lo descubrieran. Aquí hay, hermanos, una manifestación de Cristo ante aquellas multitudes que se agolpaban para verle y para escucharle. Una multitud que quería verle, quería tocarle, y llegaron incluso a olvidar sus menesteres familiares, de trabajo, por seguir y por escuchar a nuestro Señor Jesucristo. La intención era verle. Era algo no espiritual, en el sentido del texto, del contexto de esta predicación, ni mucho menos. Era algo como parecido a lo que ocurre hoy en nuestros días. Grandes multitudes se agolpan a escuchar a un líder político o a un cantante famoso, o incluso a un evangelista famoso. Quizá no vayan a sus iglesias, pero gusta de estar en ese tipo de manifestaciones. Esto es lo que estaba ocurriendo. No obstante, no podemos hablar de estas personas que seguían a Jesús de una manera muy frívola. Lo hacían por mirar, por un interés humano simplemente. Pero habían algunos que habían andado muchos kilómetros. ¿Para qué? Para tener un encuentro con Jesús. Otros muchos, es cierto, llevaban sobre sí el peso de sus dolencias, de sus enfermedades,
Y a pesar de las distancias de aquellos tiempos, para recorrer un trayecto pequeño para nosotros hoy en día, que lo hacemos en un autobús o en un coche, que son minutos, para ellos eran días y días. Por lo tanto, muchos llevaban ese peso en sus corazones y en su vida, porque pensaban, creían la mayoría de ellos que Jesús podía ayudarles, podía sanarles. Muchos vinieron de Idumea, una región situada al sur de Judea y poblada por gentiles de Tiro y de Sidón. Eran ciudades al norte de Palestina, ciudades gentiles, y no les importó que Jesús fuese un judío, ni se echaron para atrás ante el frío que lo hacía en las noches de invierno y el calor que también lo hacía en los días de invierno o verano. Era un clima muy parecido al del sur de España. Pero tampoco le importó que Jesús fuese un judío, ni se echaron para atrás ante las dificultades y ante el gentío. Ellos querían ver al Señor, al Rey de la vida, y nada ni nadie se lo impediría. La realidad que vemos nosotros en estos versículos que leíamos es que había una multitud de personas que necesitaban del mensaje del Maestro de Israel. Muchas gentes que tenían un vacío enorme, terrible en sus vidas, como hoy en día también hay personas en esas circunstancias, y que la religión de aquel tiempo no les llenaba, y que la religión de hoy día tampoco. La religión de aquel tiempo, al igual que hoy en día en muchos casos, había en ellos, en sus dirigentes, los fariseos, en los saduceos, en toda aquella gente tan piadosa, había simplemente religión. No había corazón, no había corazón. Por eso el Señor Jesús, a través de los evangelios, nos indica y les llama víboras a todo ese tipo de gente tan religiosa. Por eso la situación de hoy en día es muy parecida también a la de aquellos tiempos. No olvidemos algo importante, que Jesús, nuestro Señor, vino a salvar a lo que se había perdido. Vino a que su pueblo se reencontrara con Él. Aquellos que había amado antes de la fundación del mundo, antes que los mundos fuesen, ya los conoció, ya los amó. Por eso, nuestro Señor, no como en ese momento de que Dios no tiene espacio ni tiempo, porque para Dios es eternidad, y nuestro Señor vivía en la eternidad. Su tiempo era la eternidad, y vino a la tierra a un tiempo finito, concreto, y vino a dar su vida, a ponerse en el único lugar donde podía hacer su ministerio, en la cruz, poniéndose en lugar de sus hermanos. Por eso se vistió de nuestras carnes, por eso bajó a la tierra, por eso se entregó, por eso lo crucificaron, por eso murió, y por su gloria resucitó de entre los muertos. No está aquí, ha resucitado, dice el ángel, ha resucitado, ha cumplido.
de la salvación para aquellos que conoció, repito, y que los eligió desde antes que los mundos fuesen, desde antes del espacio y el tiempo, que nosotros no podemos ni siquiera conocer, ni tan siquiera en su mínima expresión. El Señor Jesús pues vino a salvar a los que se habían perdido, a cada uno de nosotros. No vino a salvar a los más selectos de la Iglesia, sino a unas gentes, a unas personas que eran detestables normalmente para la religión establecida de aquel tiempo, y que también hoy en día ese pueblo de Dios son detestados por la sociedad de nuestro tiempo, al igual que aquellos que estuvieron y que murieron, los apóstoles y tantos cristianos que murieron por la causa del Evangelio. El texto bíblico, después de esta introducción que servirá de base a nuestra predicación, nos habla, este texto de San Marcos, capítulo 3, versículo del 7 al 12, nos habla con claridad de la situación religiosa de aquel momento. Por eso nosotros podemos entender cómo el Señor tiene que integrarse con nuestras vestiduras, que manifestar su poder también como hijos de Dios, y ese poder va mucho más allá de los milagros que esperaba aquella muchedumbre y de las curaciones que nuestro Señor Jesucristo realizó. Jesús ve no solamente a aquellas personas que necesitaban físicamente de Él, personas que necesitaban ser curados, sino a un pueblo. Vio a un pueblo también de entre aquella multitud sediento de la palabra de Dios. Sediento de la palabra de Dios. Jesús no era un hombre excepcional, según el mundo. Era el hijo de un carpintero. Era él mismo un carpintero. Sin embargo, el poder de Dios en Jesús fue tan evidente que la gente, si no todos, la mayoría de la gente se hacinaban para verlo, para escucharlo, para tocarle, para seguirle. Vemos, como dice el texto, le siguió una gran multitud que venían, repito de nuevo lo del principio para que se nos quede fijo en nuestra mente y en nuestro corazón, que venían de todas partes, más allá de las fronteras de Palestina, y aunque algunos querían verle fuera de su región, otros le querían ver fuera porque no aceptaban al Señor. Otros, por el contrario, le seguían hasta el agotamiento del mismo Jesús, a donde quiera que se dirigía. Era una gran multitud. Por eso podemos afirmar que esas multitudes iban no solamente por verlo y escucharlo, sino también buscaban algo más, que curaciones por el poder de Dios. Buscaban esas multitudes al Señor Jesús, buscaban en Él algo diferente a lo que habían aprendido, a lo que los fariseos, los sacerdotes le habían enseñado. Era no una nueva forma de religión, sino una
nueva forma de entender la espiritualidad. Por eso era seguido por mucha gente, junto a sus discípulos, y ahí por eso también no quiso despedirse, sino se quedó allí a orillas del lago de Galilea. Algunos querían ver al que había hecho grandes cosas y otros esperaban que les hicieran a ellos también, hubiese otro grupo de personas, le hicieran a ellos también esas cosas grandes. La consideración de las cosas que Jesús hizo, de todo lo que el Señor mostró, de su testimonio, de su propia vida, debería también allegarnos a Él. Vemos cómo vinieron de todas partes, de Galilea, de Palestina, junto a sus discípulos, y allí se quedó con aquella gente que le amaba, al principio casi de su ministerio. Por eso el Señor le hizo bien aquel retiro, le hizo bien como aquellas multitudes le seguían. No se retiró al mar de Galilea en la barca por pereza, ni se despidió malamente de quienes agolpaban por acercársele cuando él se retiró, sino que lo tomó a bien, estuvo contento enseñándoles y hablándoles, muchos también, especialmente los enviados por los fariseos, tenían tal enemistad con Jesús que le quería ver fuera de su región. Otros, por el contrario, le seguían. Es importante que se nos quede esto en la mente y en el corazón. Le seguía donde él se dirigía. Al oírle hablar, dice el versículo 8 que leíamos, al oírle hablar de grandes cosas que hacía, pudieron también a verle mucho de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del lado oriental del Jordán y de la región de Tiro y Sidón. Les otorgó lo que de él esperaban. No obstante, no dijo nada. Al principio sobre los religiosos, fue en este tiempo, después hablaría en contra de ellos, de su falsedad. Y aquellos fariseos mandaban a su gente y ellos mismos para tener un encuentro con Jesús. Pero cuando los vio y habló el Señor por boca del profeta Isaías, en vano me buscáis. Hizo propias las palabras de Isaías, en vano me buscáis. Aquellos que teniendo enfermedades, serios problemas de todo tipo, también el Señor les amó, a pesar de que sabían que lo que querían era la curación de sus cuerpos. Les amó y les sanó, porque a través de los ojos, a través de esa experiencia, le conocerían también. Llega un momento que nuestro Señor no puede más y busca a sus discípulos a que busquen una barca para evitar que la multitud le apretujara, y casi estaba ya cansado, enseñándonos que también Él fue como nosotros en esa cuestión. También se cansaba, quiso ser al igual que sus hermanos. Esas grandes cosas que hizo nuestro Señor debería estimularnos a llegarnos a Él, porque hace algo más en nuestras vidas y en las vidas de los nuestros. Una curación está bien, la gente pide curaciones, hay iglesias que el centro
del culto es tratar de hacer sanaciones, de que la gente se curen, pero se olvidan de algo importante, que lo principal es que sanen sus almas, de que sus vidas tengan otra dimensión. Y hoy en día estamos viendo también algo parecido a lo que sucedía allí también. ¿De qué echó mano Jesús para estar en condiciones de atender a toda aquella multitud que se le acercaba? Porque ¿cómo pudo ser llevado de un lado a otro hasta que ya no pudo más? Podemos pensar que lo hizo así por el gran amor que tenía a aquellas criaturas, aquellos enfermos, aquella gente que estaban fuera de las ciudades, porque eran gente que no podían estar allí, porque se suponía que tenían enfermedades que podía contaminar. Al igual que nuestro Señor, nosotros debemos pensar, debemos tener en cuenta que en nuestro cansancio, en nuestra desgana, en ver cómo la obra no avanza en esta sociedad de nuestros días, no olvidemos nunca que el Señor tiene un propósito en todo ello. Posiblemente la gracia del Señor no sea igual que en los primeros tiempos del cristianismo, ni igual que en la Reforma del siglo XVI o en los grandes avivamientos. Estamos aquí, pocos de sus hijos, como un testimonio vivo del Señor Jesús. Posiblemente nosotros no podamos cumplir las expectativas de los demás. Seguramente aquellas plagas, aquellos azotes que se llamaban así en el original, tenían su origen en el pecado, tenían su origen en el propio desafecto del pueblo de Dios hacia su Dios. Pero muchas veces esas llamadas plagas, esas enfermedades, esos desencuentros, tantas cosas que pasan en la vida de un ser humano, especialmente en nosotros como creyentes, a veces podemos decir como algunos, ¿no? Señor, a mí, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Es para que nosotros nos despertemos del sueño. Es para que nosotros busquemos al Señor. Es para que nosotros cojamos la palabra de Dios y busquemos qué es lo que Cristo quiere para mí y para mi familia. Y para que nosotros recurramos al médico de nuestras almas. Sí, las dolencias física que daba en aquel momento propio del lugar y de la fecha, totalmente sanada. Quizá nosotros no necesitemos de la medicina actual que nos alarga la vida, etc. Pero eso viene de Dios, no viene del hombre, así como así. Es un don de Dios. Y aquí vemos también cómo esos dones de Dios es para toda criatura, sin ningún tipo de discriminación. Por eso Él lloró. Por eso Él lloró. Por eso Él se entregó. Por eso lo crucificaron. Por eso murió. Para que tú y para que yo, para que su pueblo entienda, comprenda, para que su iglesia de hoy en día sepa, entienda también, y en vez de llenar el cuerpo de alegrías, de cosas vanas,
llenen el Espíritu de Cristo. Llenen el Espíritu de Cristo. Cada uno de nosotros llenemos nuestro Espíritu de Cristo. Y los espíritus inmundos, dice la Escritura, este versículo 11, al verlo se postraban delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Los espíritus inmundos lo detectaron porque vieron la gloria de Dios y lo rechazaban. Tú eres el Hijo de Dios. En otros lugares: no te acerques a nosotros, decían los demonios. Ellos sabían, ellos conocían que a quien tenían delante era el Hijo de Dios. Gritaban, dice la Escritura. Y los espíritus inmundos, el versículo 11, al verlo se postraban delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. No soportaban verlo, no soportaban. No era una declaración, no, era una realidad que sentían, que veían, de esa gracia que salía de Jesús, y ellos no podían soportarlo. Tú eres el Hijo de Dios. Él los reprendía porque no quería todavía que se descubriera, era el inicio. Jesús le ordenaba con severidad para que no hablaran de él públicamente. El hombre normal, natural, incluso los hijos de Dios, no somos capaces de descubrir lo que los demonios ya conocían. Claro está. Qué importante es tener una relación con el Señor Jesucristo, tener un encuentro día tras día para conocerle mejor, para sentir en lo más profundo de nuestros corazones cómo el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Y en la medida que nuestro espíritu vaya limpiándose de las inmundicias de la carne, en la medida en la que nosotros, y por eso estamos aquí en la tierra, en la medida en la que nosotros vayamos avanzando en nuestra santificación, en esa misma medida seremos más que vencedores. Nadie nos hará frente. Entonces empezaremos a conocer entrañablemente más si cabe. Ya lo conocimos en el día que vino a nuestras vidas, pero más entrañablemente a nosotros, y cuando ya estemos preparados para ese encuentro. Él nos quitará esas vestiduras. Dejaremos esta tierra y nos quitará estas vestiduras, no el traje divino, la vestidura del pecado. Nos limpiará. Nos limpiará con vestiduras resplandecientes y dirá: ven bendito de mi Padre. Quiera el Señor que haya podido torpemente llevaros esta palabra en esta mañana.